tengo 1 año y 3 meses en una iglesia de sana doctrina, pero no crece. La congregación, somos 6 miembros en total y llegan y se van y nadie permanece. ¿Qué cree que puede pasar? Que no les gusta la palabra. No les gusta la palabra en primer lugar. 6 miembros, pero la pregunta, pastor, también ahí hay otro asunto, pastor, que yo creo que lo que Dios, al que Dios llama, yo creo que Dios lo respalda. Yo no me va a malinterpretar, pero una congregación de 6 miembros en 3 años, ¿le podemos llamar congregación? ¿En 3 años? Es que lo que pasa, pastor, es que no podemos, yo considero que no podemos dar una respuesta segura sobre el problema, porque para eso tendríamos que conocer a la persona, pero por eso le digo, pero, entonces yo voy a explicar, sí. Yo le voy a decir lo siguiente. Sí, yo siento, le voy a hacer una pregunta, para que luego usted continúe respondiendo. ¿Cuántas iglesias el Señor lo ha usado para levantar en su transcurso de ministerio, aparte de misión evangelística en Houston? No, estoy en Houston. ¿Ha levantado algo otra, pastor? Estoy en Houston. ¿Es la única? ¿Esa es la única? Así es. Sí, ok. En mi caso, son muchas. Me ha llevado el Señor por diferentes lugares e incluso me tocó levantar iglesias dentro de la cárcel. Y así como llegué a un lugar, en una cárcel, donde pude levantar una congregación de 400 miembros, así de pronto llegué a otra donde que nunca pasé de 15. Y no era porque yo estuviera mal, no era porque yo no estuviera pensando, no, porque las condiciones de cada una de las cárceles, por eso le digo que hay que explicar varias cosas. Porque no es que sencillamente la gente se vaya, venga y se vaya. Pero, pastor, estamos viviendo en un tiempo donde no se le puede llamar iglesia a 30,000 que están en un estadio. Ni tampoco se le puede llamar iglesia a 2 que están en un lugar. Pastor, yo pienso que entendemos este concepto muy bien. No le podemos llamar iglesia a este montón de falsos porque ese es el problema que tenemos hoy en día. Que si tú creces, es que Dios está contigo. No siempre. Así y es. que si tú no creces, es que Dios no está contigo. Tampoco siempre. Pero mi punto era otro. Mi punto era otro. Quiero dar a entender. Ajá. Ok, mi punto era otro. Mi punto es que hoy también estamos viendo en un tiempo que hoy hay gente que se ha puesto que Dios no la ha llamado. Ese era mi punto, pastor. Así es. Ah, bueno, correcto. Por eso era estoy mi diciendo que para poder dar una respuesta correcta, tenemos que conocer todo el entorno de la persona, como predica, si realmente la persona ha sido llamada por Dios, si fue que él solo se puso, porque, pastor, yo conocí, por ejemplo, tuve uno de mis primeros maestros de Biblia que tuve en Costa Rica, aparte del pastor, que era un tremendo maestro, el primer pastor que yo tuve. Este maestro nos contaba a nosotros una experiencia. Él llegaba a la cárcel a visitarnos y a darnos clase. Él dice que él destruyó una iglesia de 600 miembros en Costa Rica, que como a él lo vieron que tenía mucha facilidad de palabra, un día le ofrecieron pastorear esta iglesia. Y él dice que llegó bien emocionado a pastorear esta iglesia porque dijo, yo tengo la capacidad. Y dice que a la vuelta de un mes, la iglesia tenía 60 miembros. De 600 tenía 60. Hasta que llegó, dice, un hombre de Dios y le dijo que el problema era que él estaba en un ministerio que Dios no lo había llamado. Él no lo llamó nunca a ser pastor, sino a ser maestro. Hay quien que de pronto cree que porque conoce Biblia, que puede pastorear. No hoy el evangelista ya se llama pastor. Y antes dijo ahora que era evangelista. Ahora el pastor es evangelista. Oiga, debemos de estar 100% seguros a qué Dios nos ha llamado. Cada uno de nosotros sabemos a qué Dios nos ha llamado. Yo no puedo andar inventando que soy doctor cuando soy albañil. Sí. Donde alguien, pastor, es el problema, donde alguien puede estar ejerciendo un ministerio al que Dios no le ha llamado. Porque también conozco este caso de personas que nunca crecen, que no pasan de los mismos. ¿Por qué? Porque las personas llegan y les gusta como predica. ¿Por qué? Porque tiene juego para predicar, porque le gusta, motiva a la gente, se le ve ánimo,
pero está predicando como evangelista y no va a sostener una iglesia por años como evangelista. Él necesita, esas personas lo que necesitan es tener un pastor ellos mismos, pero ellos creen que porque son predicadores, que entonces porque ganan almas, porque es posible que las personas que lleguen se conviertan, acepten a Cristo, pero ya como pastor no lo vean bien. Entonces se ven de esa. Yo tuve esa experiencia en una iglesia aquí en Honduras, donde una vez está una hermana, una sierva de Dios, tremenda mujer de Dios, con un gran testimonio, rescatada, pastor, de las calles de ahí de Puerto Cortés, de los prostíbulos. Ella tenía un prostíbulo antes, practicaba brujería y un montón de cosas, de cuestión de drogas y todo. De ahí el Señor la rescató. Y esta mujer se convirtió en una servidora del Señor, ganando almas. Pero cuando yo la conocí a ella como pastora de una congregación, ella me decía, ¿por qué la iglesia, por qué la gente no permanece? Me decía. Entonces yo le dije, porque usted no es pastora, usted es una mujer con ministerio evangelístico para ganar almas al Señor, pero traerlas ese a un problema es pastor grande hoy en día. Yo se lo digo 100% y lo estoy hablando en público y lo he dicho en varias predicaciones que ya son cienes. Yo lo he dicho públicamente desde que comencé. Si Dios no me hubiera llamado, se lo aseguro que yo estuviera trabajando y yo estuviera congregándome con un pastor. Así de sencillo lo hablo, porque no soy haragán. Tengo manos para trabajar, pero esto no es para cualquiera. No estoy diciendo que Dios hace excepción de personas, pero ser pastor, hay que tener cuidado con eso. Yo no estoy aquí porque alguien me puso, sino porque Dios me llamó. Y la evidencia de que Dios me llamó es la predicación, mi vida y el mensaje que predico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora le llaman crecimiento a un bulto de personas. Ahora, o sea, que el falso es el siervo de Dios entonces, solo porque ha crecido como espuma. Y la doctrina que tiene es chueca. Escúchenme, la característica del crecimiento no son tanto la cantidad de personas, sino la palabra que se predica y quién la predica. Escúchenme. La palabra que se predica y quién la predica. Les voy a comprobar para cerrar esta pregunta rápidamente. Cuando Jesucristo, Juan 6:66, cuando Jesucristo le dice a aquella multitud comilona que lo andaba siguiendo, ustedes no me siguen por las señales, sino por la comida. Les dice así, escuchen esto. Si quieren venir en pos de mí, niéguense a sí mismos, tomen su cruz cada día y síganme. La multitud se fue. Luego Jesús le dijo a sus 12, ¿se quieren ir ustedes? Y le dice Pedro. Entonces, le dice, dijo Jesús a los 12, Juan 6:66. Oiga, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Escúchenme, escúchenme, aquí están las dos. Escuchen, si quieren anotar cuál es la característica de un verdadero siervo de Dios, estas son, oiga, tú, refiriéndose a Jesús, en su persona, en su estilo de vida, como quien era el Mesías, tú tienes, lo segundo, doctrina, palabras de vida eterna. Esta es la característica de un hombre, de un siervo de Dios. ¿Quién es él? Usted tiene que conocer quién es. Segundo, la palabra que predica. Porque si usted conoce quién es él es el resultado de lo que predica la persona. O sea, si esa persona es un sinvergüenza y predica sana doctrina, es un falso, aunque predique sana doctrina. Si esa persona es de acuerdo a lo que predica, ese es un siervo de Dios. Aunque no tenga muchos, porque a Jesús se le fueron la gran multitud y solo se quedó con 12. Y Jesús le dice, ¿se quieren ir ustedes? Y dice Pedro, no, solo tú y tus palabras son las que son vida eterna. Así que esa es la característica de un siervo de Dios. Si el Señor decide darle 5,000 personas, gloria a Dios. Si el Señor decide darle 50, gloria a Dios. Ahí está la parábola de los talentos. A uno le dio 2, a otro le dio 2 talentos y al otro le dio 5. Cada quien multiplicó de acuerdo a su capacidad y de acuerdo a como Dios le repartió. Así dice la Biblia. Dio dones a los hombres como Él quiso. Así que el de 1 tenía que multiplicar 2, no lo hizo, Dios lo maldijo. El de 2 multiplicó a 2, Dios lo bendijo. El de 5 multiplicó a 10 y Dios lo bendijo. Así que más claro creo que no está. Así es, no podemos, pastor, juzgar a nadie midiéndolo con el éxito o el fracaso de otro. ¿Por qué? Porque
así como una persona puede tener solo 5 o 6, como dice este caso, pero si esos 6 están experimentando cambios, se está viendo el efecto de la palabra en ellos, pues entonces Dios está respaldando eso, porque no son los números. Entonces, igual como ese grupo, y aunque usted dijo que no se le puede llamar iglesia, pero bíblicamente se le puede llamar iglesia, porque la Biblia dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Dios en medio de ellos. Pero el problema es que no los conocemos. El problema es que no se conocen. Entonces, yo no le puedo llamar iglesia a lo que no conozco. Entonces, si la hermana que está ahí conoce al pastor y sabe que es un siervo de Dios y predica la palabra y no crece, entonces no es problema del pastor, es problema de la gente. Correcto. Ahora, si la hermana no conoce al pastor, fuera necesario que buscara conocer quién es el pastor y preguntar por qué no crece. Además de eso, que analice el tipo de palabra que tiene, porque resulta que, como dije, el hecho que tenga poco no significa que no es de Dios, igual que el hecho que alguien tenga mucho no significa que todos los que tienen bastante también es que son falsos. También alguien puede tener una mega iglesia y es de Dios. ¿Por qué? Porque hay que considerar la palabra que está predicando. Si está predicando la verdad y aún así ha crecido con gente, es porque a ese le dieron más talentos que al otro, tal vez solo le dieron para poder pastorear 5, 6 o 10 y no tiene más capacidad. Y yo siento que cuando ya hay mucha gente, y a veces uno siente que se vuelve loco, que ya no da abasto para todos. Entonces, cada quien tiene capacidades diferentes. Además de esto, pastor, cuando los discípulos, cuando dice, usted leyó en el verso 60, dice que lo primero que dijeron fue, al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces, a veces puede ser reacción de la gente que no quiere escuchar una palabra fuerte, una palabra de acuerdo al evangelio actual, porque dicen, no, en la otra iglesia predican más suave, en la otra iglesia predican más, lo entienden más a uno, y por eso es que se van. Entonces ya no es problema del predicador, sino problema de la gente. Por eso es que Jesús les dijo a ellos, si ustedes también se quieren ir. Entonces vemos nosotros que Jesús allí, andando con una gran multitud, terminó con muy pocos. Ahora, ¿quién fue la culpa? ¿Fue de Jesús? No, sino de la gente que no quiso un mensaje así de fuerte. Luego vemos, por ejemplo, tiene también que ver con la cuestión territorial. Vemos cuando Jesús llega a Nazaret, dice que en Nazaret ni siquiera pudo hacer milagros, sino apenas unos pocos, porque no creían en él. Entonces él dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Entonces, lo que estoy diciendo es que hay muchos factores que tenemos que analizar. Así es. Pastor, yo creo que le debemos de aconsejar a la hermana que hable con el pastor. Si ella ya tiene 1 año, 3 meses, tiene que ya conocer al pastor. Y entonces ella tiene que saber la respuesta. Si ella sabe que el pastor es un siervo de Dios, lo que le recomendamos es que siga orando y evangelizando, apoyando al pastor. Ahora sí, se sabe quién es el pastor. Porque también, pastor, como decimos, puede ser culpa del predicador, que a veces no tiene sabiduría, que a veces con el pretexto de que predica fuerte, que predica sana doctrina, lo que está es corriendo a la gente, ofendiendo a la gente, maltratando a la gente. O Dios no lo ha llamado. Cualquiera de todas esas cosas que dijimos, pastor. Hay muchas cosas, muchas respuestas.